Lunes 10 de diciembre del 2012. 4:55. Sigo un criterio de individualidad cuando utilizo la primera persona del masculino para referirme a mí. Pero tal vez porque lo sigo en base a nosotros. Porque para mí es natural, al no existir un mordiente entre tú y yo, por mi parte, el empatizar contigo de ese modo. Ayer entré en contacto con Paul Willis de Santa Bárbara, California, un neurólogo con 30 años de experiencia en consulta que es quien me ilustra acerca del déficit atencional y del trastorno hiperactivo que responde a la sintomatología de ausencia de atención o inatención o desatención, hiperactividad e impulsividad. Y los tres síntomas del desorden pueden estar disociados o bien actuar en conjunto. Pero yo lo que asimile a través del doctor Sullivan Willis lo asimilaré a través de la confianza plena y no de la desconfianza. Esto debido a que a pesar de que existía una intérprete, las palabras de la intérprete y sus balbuceos eran lo de menos, porque Willis, a través de su voz, de su empatía tonal y de su lenguaje corporal, nos convencía por sí mismo, y estoy segura que a todos, de la bondad en la que se fundamentaba su saber. Puede que influyera en mí de sobremanera, y esto lo confieso, el hecho de que al principio de la charla él nos confiara que este trastorno en concreto él lo había estudiado con la máxima necesidad porque una de sus hijas había sido afectada por él. El caso es que la forma hiperactiva afecta estadísticamente de nuevo a los hombres en un porcentaje de 4:1, pero en el nivel de la desatención, la proporción se modifica y es de 2:1, cuando en el total de la población podemos sumar el conjunto que aproximadamente un 10% de individuos lo sufrirán. Aunque sufrirán es una intersubjetividad que incluye a la familia, a la escuela, a la salud pública y en definitiva a la sociedad. Pero podemos concretar, utilizando la semántica de Maturana, que el trastorno, al mismo tiempo que afecta al individuo, afecta, a través de la intersubjetividad, a una unidad de tercer orden, que esto mismo sería la no dicotomía uno-todo, yo, que puede empatizar inmediatamente en el modo bondad con el doctor Willis, siento simpatía por él. No se lo debo a mi padre, pero lo que no supone mi padre es un impedimento para mí, porque además de mi padre en mi infancia, en mi juventud primera y en mi madurez última, se encontraba una figura masculina de índole altamente positivo, en este caso el padre de una hija, que contrarrestaba el efecto de la herida infligida en mi confianza por mi propio padre. Y yo con esto explico las cosas. No busco despertar morbos ajenos, sino advertir a los otros de que existen otros caminos posibles, y para restaurar lo que nos parece irrestaurable. Lo que yo no puedo distinguir en este instante de mi vida es con lo que comienza a especularse en las causas del trastorno, pero poso mi mirada pregenómica, prelógica, sobre una base sobre una clase de proteínas, las relacionadas con el neurotransmisor dopamina, donde figura un receptor, el del gen de RD4, un transportador, el del gen DAT, y también aparece beta hidroxilasa, lo que no excluye que un diagnóstico exhaustivo se analice
inclusive si a pesar de que el que manifiesta el síntoma es el niño, la enfermedad la padecen sus adultos. Que este argumento pienso que es más significativo de lo que nos puede parecer en principio. Y por último, el Dr. Willis habla del suministro de medicación, que él quisiera como médico que hubiera otro remedio, pero que se debe tener en cuenta que el trastorno genera en el niño frustración, tristeza y dolor emocional, puesto que se experimenta como excluido del grupo, manifestando también no solo un desajuste académico, sino una perturbación social, por la que será considerado como personalidad asocial, pero que la problemática de la medicación puede conllevar otro tipo de trastornos. Y quizá el más esencial sea que, como son las medicinas existentes, unas medicaciones conocidas, los médicos tienden a, y esto se escribe entre comillas y se escribe todo con guiones, jugar un poco con esto, experimentar con lo que ya ha funcionado en otros y no a realizar los seguimientos protocolarios correctos. Peligro del que igualmente nos advierte, así como menciona el del suicidio. Luego quería dejar claro que cuando comencé a explorar a Maturana, lo hice porque alguien se lo mencionaba en un campus al pedagogo Carlos Calvo, que si recuerdas, yo te lo comentaba como relación emergente del aprendizaje y también como el establecimiento de relaciones fortuitas, que por serlo luego no era posible volver a realizar. Y fue que entendí que Maturana había sido un pilar fundamental para la historia científica de Chile, pero cuando recabé información se me hizo creer que tanto Maturana como Varela habían colaborado estrechamente en la teoría de la autopoiesis, lo que ahora que conozco parte de la realidad yo no sigo pensando. Y a que Maturana explica en una entrevista que se le hace en un programa de nombre La belleza del pensar, que aquel alumno que a él le hace la pregunta ¿cómo se organiza la vida?, se encuentra a finales del año 1960 y que a él la respuesta la concluye poco antes del comienzo de 1964, cuando a Varela se lo remiten a su laboratorio en 1966, que es cuando Maturana le pregunta a Varela qué espera encontrar, y Varela le responde que adentrarse en el psiquismo del universo, a lo que Maturana responde algo así como pues has llegado al lugar preciso, pero que esto yo ya lo descubro en un texto del propio Varela, que intelectualmente es más estimulante, pero que yo esto ya lo descubro en un texto del propio Varela, que intelectualmente es más estimulante, si se quiere ver así, que el Dr. Willis, y que escribirá un libro en colaboración con Maturana, cuyo título es El árbol del conocimiento, y resultándole a Varela los fenómenos del lenguaje como las nieves encima de las cumbres, no estando la mente descentrada no solo en el cuerpo ni en la danza con el mundo, sino realmente en la sociedad como un fenómeno social. Lo voy a repetir. Varela, que intelectualmente es más estimulante, si se quiere ver así, que el Dr. Willis, y que escribirá un libro en colaboración con Maturana, cuyo título es El árbol del conocimiento, y resultándole a Varela los fenómenos del lenguaje como las nieves encima de las cumbres, no estando la mente descentrada no solo en el cuerpo ni en la danza con el mundo, sino realmente en la sociedad como un fenómeno social, y que esto que yo descubro es la curiosidad legítima de mi libre exploración, pero no ninguna curiosidad bastarda. Buenos días, querido profesor.